Bueno, hoy vamos a tener la posibilidad de conversar de temas que afligen a los medios de comunicación. Nos acompaña la señora Rosario Aquín, que es la gerente general de nuestro canal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, placer saludarla. ¿Cómo está, Es señor? grato verla, ¿no? Para mí también, señor Pastel, muy buenos días a toda la audiencia. Estoy... Es básicamente el problema que viene, la asfixia económica por parte del gobierno, en el sentido de que no se quieren cancelar, pagar las publicidades que fueron emitidas hasta el 31 de diciembre del año pasado, ¿no? Correcto, ese es el ingrato motivo que me trae acá, el, el cansancio que tenemos en el medio por la negligencia, el desgano de este gobierno de transición respecto a cumplir con sus obligaciones, señor Pastén, porque no estamos pidiendo Ninguna dádiva, ninguna ningún dádiva, regalo. ningún regalo. Eso deben desde el año pasado, desde octubre del año pasado. Y eso afecta a nuestro canal porque tenemos a nuestro personal impago desde el mes de enero. Más de 100 familias a nivel nacional que no cuentan con su salario, que es un pago sagrado a cualquier trabajador. Eso repercute en múltiples problemáticas, no solamente para el medio, sino para cada una de las familias, más aún en un momento como este, en el que cada uno de nosotros necesita contar con alimentación, con medicamentos, con recursos, proveerse. Ahora vamos a entrar nuevamente en un encapsulamiento de 3 días y la gente no tiene la posibilidad de llevar a sus hogares lo necesario para este encierro. Perfecto. Nos acompaña también Mario Andrade, asesor legal de Asbora en la ciudad de La Paz, a quien le voy a dar la bienvenida. A don Mario Andrade, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buen día a todos los televidentes del programa Despierta al Día. Bueno, nuestro sector de radiodifusión tiene igual la preocupación, más que del aspecto de las deudas publicitarias, que en realidad no son muchas y se han ido pagando, pero una serie de peticiones que hemos hecho desde el 30 de marzo, primero a la presidenta Yanine Áñez, y luego al ministro Arias. Tenemos varios temas puntuales porque fundamentalmente en este tiempo de la cuarentena las radioemisoras están sufriendo una crisis por falta de ingresos. La publicidad se ha cortado, prácticamente se está trabajando como se puede. No hay ingresos, sin embargo, tiene que continuarse las operaciones. Sí, sí. Entonces son temas que nos preocupan. Claro, el tema este de la publicidad ya lo vamos a ir viendo, porque la publicidad convencional, la normal, a raíz de todos estos sucesos, bueno, han levantado las empresas la publicidad de todos los medios. Recién creo que intentaban volver, pero otra vez esto va a provocar seguramente algunas dificultades. También está con nosotros Marco Antonio Dips, que es el director del Correo del Sur. Él está en Sucre y además es presidente de la ANP. Buen día. Buen día, Juan. Buen día a todos los televidentes a esta hora de la mañana. Efectivamente, debo decirte que la Asociación Nacional de la Prensa ha venido haciendo gestiones con el gobierno, no tanto por un tema publicitario, sino por un tema de inminente colapso de las empresas de prensa escrita, que como todos ya conocen son empresas muy grandes en cuanto a número, totalmente formales en cuanto al tema laboral. Y bueno, hemos tenido un par de reuniones con el gobierno. Una de las solicitudes nuestras era obviamente el pago de las deudas devengadas desde la gestión pasada. Y esta gestión la hemos hecho no únicamente para los diarios, sino para el conjunto de los medios de Bolivia, que como siempre lo hace la ANP. Efectivamente había una demora importante en aquellos pagos y tenemos pues el compromiso del Ministerio de Comunicación o del ex Ministerio de Comunicación, porque ya no tenemos contacto con nadie desde que se disolvió esa cartera de Estado, de empezar a liberar los pagos. Y yo entiendo que ha habido una progresiva
progresivo destrabamiento de aquellos pagos en algunas empresas que no conozco cuáles son. No tengo un panorama general de la situación, Juan, y espero pues que se reanude esta situación y bien se termine de fusionar el ahora Viceministerio de Comunicación al Ministerio de la Presidencia. Además hay una orden ahí, ¿no? Sí, de la Asamblea Legislativa. Hay una orden de pago en 15 días, pero esos 15 días ya han sido rebasados. Lo que nosotros vemos es que hay una intencionalidad respecto a ciertos medios, ¿no? Porque sabemos también que con otros medios se han cumplido estos pagos, ¿no? Y respecto a ciertos medios, inclusive hay el no interés de involucrarnos en las pautas, que son pautas que se distribuyen de manera general, sí, ¿no? Más aún en un momento tan complejo como es este de la pandemia, porque todos sabemos que cada medio, sí, tiene un nicho de audiencia. Sí. Y ese nicho de audiencia pues necesita estar informado, no es cuestión de decir con este medio no me meto y se acabó. Porque ahora es cero publicidad. Cero publicidad en el caso de AIT Televisión. Claro, por ejemplo, en otros canales que eran en el tiempo de Evo Morales, eran contrarios al régimen, igual tenían publicidad. No mucha, pero igual tenían publicidad. Juan José Toro, que es el director de contenidos de Potosí, está también con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Bueno, eso de medios contrarios y de medios afines no es periodístico. Es decir, un medio no puede ser simpatizante de un gobierno y tampoco puede ser contrario a un gobierno sin importar qué gobierno sea este. La obligación que tiene el medio periodístico y la obligación que tiene el periodista es de mantenerse neutral. El problema es que esto no lo entendió el gobierno de Evo Morales. Y a poco de haber iniciado su gestión, que casi dura 14 años, lo que hace el gobierno de Evo Morales es cortar la publicidad a los medios que no le echaban flores, a los medios que no le chupaban las medias, a los medios que no reproducían su discurso. Entonces empezamos a hablar de una asfixia económica sistemática que teníamos nosotros la ilusión de que con el cambio de gobierno se iba a resolver. Lo que hizo el régimen de Evo Morales fue cortar el agua, cortar el aire a los medios que no le chupaban las medias. Entonces, lamentablemente el gobierno de Jeanine Áñez mantiene cerrada esa llave. O sea, la asfixia económica en este momento prosigue, persiste. Esta vez no sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? El gobierno de Evo Morales tenía razones ideológicas, tenía razones políticas, era una visión muy estalinista la que tenía del manejo del gobierno y también del manejo de los medios de comunicación. No sabemos ahora lo que pasa con este gobierno. Yo no me atrevo a decirle estalinista, pero por ahí puede haber otro tipo de calificativo. El gobierno de Jeanine Áñez mantiene cerrada la llave que en su momento cerró Evo Morales. O sea, no cambió mucho. No ha cambiado nada, pero es ingenua pues la visión del colega, ¿no es cierto? Porque evidentemente los medios son aparatos ideológicos de los estados. Es decir, los medios tienen ideología, no existen medios neutros. Entonces, la masa de los medios en este gobierno sabemos de qué línea son y sabemos que 4 o 5 están del otro lado. Entonces, no es un tema de ingenuidad. En la base de todo Estado hay un proyecto de dominación y ese proyecto de dominación es ideológico, no es neutro. O sea, aquí no vamos a venir a decir que ciertos medios son los buenos y ciertos medios son los malos y qué estará pasando con este gobierno. ¡Oh, qué sorpresa! ¿No? A mí me parece de muchísima ingenuidad eso, señor Pastel. Así es. Lamentablemente, o estás en este sitio o no estás en el sitio. Y al no estar en el sitio, y bueno, eso trae dificultades para el funcionamiento de todas estas empresas que hoy en este momento no comparten la ideología del gobierno. Don Marco Antonio, ¿ustedes han tenido dificultades relacionadas con temas de contenido o otro tipo de...? Es verdad que las presiones están, por supuesto, al día, ¿no? Lo mismo hablaba el asesor de Atbora. Usted sabe que Atbora, las radios, en 3 o 4 oportunidades habían enviado cartas al gobierno porque los clientes normales ya no están. Entonces, el Estado
puede ser, como buen padre, debería darles que comer a todos sus hijos. Dicen que les habrían dado una pauta pequeña y ahí están un poco más tranquilos. Los estados deberían cumplir con su función. ¿Cuál es la función? En una pandemia de la magnitud de la que estamos viviendo, que es una política inmunitaria imperial, deberían tener la posibilidad de informar a la gente, de informar las diferentes versiones sobre la pandemia, porque evidentemente la versión del poder médico no es la única versión. Hay por lo menos 4 paradigmas que explican el porqué de la pandemia. El medio tiene la obligación de explicar y el Estado tiene la obligación de promocionar que la gente acceda a esa información para que pueda tomar decisiones asertivas y no estar al medio de un juego cruzado en la cual la gente no sabe qué hacer, porque salen unos, otros y más otros a decir lo que quieren. Hay información totalmente contraria, se genera pánico, en fin, no cumplen ni los estados ni los medios su trabajo informativo. Don Marco Antonio Dip, ¿qué opina usted al respecto de esto? Bueno, he perdido un poco el hilo de la comunicación, un segundo, pero bueno, escuchaba lo que decía en un comienzo Rosario, y calificando a los medios como parte del aparato ideológico de los estados, eso creo que dijo. Y bueno, hay medios efectivamente que tienen por su propia convicción cierto compromiso y línea editorial, y hay otros que nos mantenemos dentro de ciertos cánones convencionales de ejercicio del periodismo, que bueno, lo hacemos desde otra perspectiva y no nos consideramos parte de aparatos ideológicos, circunstanciales ni de gobiernos, ¿no? Es legítimo hacer lo uno y es legítimo hacer lo otro. En todo caso, el asunto de fondo que hoy creo que nos reúne es el tema de la discriminación en la pauta publicitaria. Y efectivamente, ningún gobierno tiene el derecho de pretender premiar o de pretender castigar con el manejo de las pautas publicitarias a nadie. Todos los medios tienen, de acuerdo a sus audiencias, de acuerdo a su relevancia, de acuerdo a su importancia, el legítimo derecho de acceso a las pautas publicitarias del Estado, que de ninguna manera podría usar estos recursos públicos como instrumento de presión a la labor de los medios de comunicación aquí en Bolivia ni en ningún país del mundo. Es más, existen tratados internacionales que específicamente prohíben el ejercicio de esta práctica perniciosa, que de hecho ya nos asfixió en la gestión pasada y que hoy estamos viendo que también de algún modo se la practica, además de practicarla, que bueno, se ha discriminado y se ha marginado a ciertos sectores importantes de la prensa en el tema de la pauta publicitaria. Sí, allí está don Marco Antonio Dip. ¿Qué opina Mario Andrade, el asesor legal de Asbora? Dicen que las dificultades relacionadas con el tema de la pauta, y se hicieron varias cartas al Estado, a la señora presidenta, con el fin de ir modificando esto, pero que en el transcurso de los últimos meses habrían recibido alguna pauta, por lo menos para pagar la luz, ya está, y pagar algunas cosas básicas, ¿no? Bien, nuestra propuesta formal fue pedirle un paquete de salvataje para todos los medios de comunicación legal de nuestro sector de radiodifusión. Nosotros no estamos de acuerdo con la discriminación de medios. Yo sé que el dinero no alcanza a cubrir todo, pero por lo menos deberían ser primero a los medios legales. No se puede dar pauta a medios que no tienen licencia. Segundo, medios comerciales. Nosotros hemos reclamado que existen empresas social comunitarias que tienen sus propios recursos, que se financian, etcétera, que son los que han acaparado la publicidad y debería llegar a los medios comerciales. Hemos pedido esa pauta como salvataje, explicando de que si el Estado contrataría a través de sus empresas, a través de sus ministerios, un paquete mínimo para los medios legales, esto les serviría para su subsistencia dentro de este periodo de cuarentena. Además,
la radiodifusión podría colaborar mucho en el problema actual que es la educación a distancia. Sabemos que el problema de la educación por Internet está sufriendo muchas situaciones. Hay lugares donde no hay acceso al Internet y en muchos países se ha utilizado la radio, se ha utilizado los canales de televisión, medios para educar, en este tiempo de cuarentena, para prestar la asistencia básica en la educación. Hemos pedido todo esto y bueno, seguimos esperando. Lastimosamente nos ha llegado hace 2 días una respuesta del viceministro de Telecomunicaciones, el cual simplemente nos dice que las empresas y los ministerios tienen su programa, tienen su presupuesto y ellos serán los que verán cómo distribuyen. Nosotros pensamos que en estos momentos debería haber un acuerdo donde se diga, bueno, hay que salvar a todos, no salvar a unos, no dar, salpicar solamente a algunos medios, ya sea televisivos o radiodifusión, porque finalmente todos estamos sufriendo la crisis y de alguna manera un pequeño presupuesto en publicidad les va a servir para seguir funcionando, para seguir operando, porque realmente existe el riesgo en este momento de que muchas empresas de radio cierren sus emisiones. Eso es. Aquí el tema, no estamos pidiendo pauta a nosotros aquí en nuestro canal, estamos exigiendo que se nos pague los compromisos contraídos con anterioridad, nada más. Correcto, eso es lo que nosotros queremos, porque yo voy a poner ahora públicamente en manos del gobierno transitorio cualquier cosa que pase con nuestro personal y con nuestro medio, porque hemos enviado más de 15 cartas, hemos ido a pararnos ahí al ministerio, a esperar que salga la ministra o su gente. Hemos reclamado de todas las maneras y por supuesto que no se nos escucha. El personal de nuestro sindicato y nuestra gente también ha estado ya en estado de emergencia para salir a las calles. Usted sabe que eso es muy peligroso en un momento como este. Pero si el Estado sigue con semejante indolencia frente a la realidad que vive la prensa, que es personal de línea, ¿no?, en pandemias como esta, entonces no vamos a tener otra estrategia que salir a las calles, que poner en riesgo a las familias, a las personas, para que se nos escuche y para que se honre un compromiso que se tiene. Es una obligación contraída. Es una obligación. Que hay que cancelarla. Yo vuelvo a Potosí para conversar con nuestro compañero allí, Juan José Toro. ¿Cómo es el tema, cómo lo ha visto usted el tiempo en que la señora Áñez está a cargo del gobierno? Lo que yo veo es que Áñez está confirmando la visión que tenemos las personas que no nos hemos subalternizado ni a esta tendencia ni a la otra tendencia. Porque le voy a poner bien claro una cosa a Rosario, ¿no? Personas, por una parte, medios, por otra. Las personas, los seres humanos, somos animales políticos. Obviamente, todos tenemos ideología. Pero si vamos a utilizar el medio que tiene como uno de los fines el servicio a la colectividad como un instrumento para nuestra ideología, estamos siendo deshonestos. Estamos instrumentalizando el medio y eso no se hace. El periodista no hace eso. Que lo haga el gerente, que lo haga el administrador, el jefe administrativo, que lo haga. Pero el periodista no puede hacer eso. El periodista no puede instrumentalizar el medio a favor de su ideología o de otra ideología. Entonces, eso tiene que quedar bien claro. A mí me parece sumamente peligroso que hay en niveles periodísticos, en administrativos, lo admito, el discurso de que el medio se instrumentaliza a la persona, el medio se instrumentaliza a la ideología. Por esencia, el medio de comunicación social sirve a la gente. Y a la gente hay que serle honesto. Y cuando yo hablaba de neutralidad, no sé si molesté a alguien, porque a veces la neutralidad se confunde con lo del pH, ¿no? Yo no sé. Pero habría que hablar entonces de ecuanimidad, equilibrio, ¿verdad? Eso es. O sea, no podemos ser chupamedias con Evo Morales, ni podemos ser chupamedias con Janine Áñez. No podemos ser chupamedias con Boris o con Vladimir Putin o chupamedias con Trump. No podemos hacer eso. Tenemos que ser observadores, que tenemos que saber guardar distancia de los gobiernos
para que en su momento, si es preciso, podamos señalarles con el dedo. Entonces necesitamos mantener distancia. Estoy hablando de eso. Yo tengo mi ideología, pero no la mezclo con mi medio, porque no sería honesto de mi parte. Y eso le tiene que quedar bien clarito al periodista. Adelante. Tú te has respondido, querido, tú mismo te has respondido. El ser humano es político, no existen seres humanos neutros. Es legítimo que tú tengas tu ideología. Los medios son aparatos, no tienen ideología. La ideología se transmite a través de mí, que estoy detrás de la cámara o detrás del micrófono. Soy yo la que va a hacer evidente la ideología de un medio. Te puedo desafiar en este momento a que me digas hoy, en este gobierno de transición, qué medios no son ideológicos y son neutros. ¿Qué periodistas que están detrás de esos medios no muestran las imágenes, los hechos a partir del filtro de sus ideologías? Te desafío. No es el tema que tengas o no tengas ideología, porque sabemos, tú lo has dicho, viene diciendo Platón desde los griegos, somos animales políticos. El problema no es ese, el problema es de qué lado estás, de qué lado es tu pelea. Es del lado del poder, clarito es del lado de la gente sin poder, que es la gente más humilde, más vulnerable, es otro cuento. Entonces, ¿quién lo decide eso? ¿La cámara que tengo en mis manos? No, la decido yo. Y eso es legítimo. Entonces, pero no me digan que los medios actuales, voy a usar tus términos, no son chupamedias de lo que está ocurriendo. Porque eso sí me llama a una risa, a un chiste. Y por eso mismo hay medios que están ahorita llenándose de dinero y otros medios que, como tú mismo has dicho, estamos resistiendo desde el lado que tú quieras ponerle, porque obviamente no estamos hablando aquí, por si acaso, de ideologías occidentales, ¿no es cierto? No estoy refiriéndome. En el caso nuestro, nuestra ideología no tiene nada que ver con la Revolución Francesa, no tengo nada que ver con izquierdismos y derechismos. Nosotros tenemos una ideología bien clara, que tiene que ver con nuestra gente, que tiene que ver con un proyecto histórico que nació en estas tierras y que no le debe nada a Occidente. Es otro cuento lo nuestro. Entonces, es legítimo lo uno y lo otro. El problema, como tú dices, y hago eco de tus palabras, es que lo digas, que no vengas a mamar gallo, que no me digas que sos neutro cuando eso no existe, que sos objetivo, porque eso ya sabemos lo que hemos estudiado comunicación, en qué consiste, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es otro cuento. Es otro tema. Es otro tema. Aquí el tema es, ¿por qué esta gente no paga? Cierto. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿A dónde nos quiere llevar? A esos medios que, como tú dices, estamos en la resistencia, desde donde sea nuestro lugar de resistencia. Quiere asfixiar, quiere que la gente muera de hambre, porque no percibimos ningún bono. Precisamente porque nuestra gente trabaja en los medios, entonces no tiene acceso a ningún ingreso. En el caso de los nuestros, desde el mes de enero, colegas, pónganse en los zapatos de la gente que está en Haití. Desde el mes de enero no se pagan los salarios. No podemos seguir así. Puede ocurrir cualquier cosa. No necesitamos ponernos en los zapatos de nadie, ya estamos en esos zapatos. Por eso. Nosotros no tenemos publicidad. Nosotros de este gobierno no hemos recibido un centavo de publicidad. Juan José. Del anterior gobierno no hemos recibido publicidad. Juan José. El anterior gobierno obviamente le ha tratado a Abya Ayala muy bien, ¿verdad? Han estado muy bien tratados. Muy mal, querido, muy mal. Nosotros con el anterior gobierno nada y con este gobierno nada. Pero perfecto. Juan José, ¿cuál es el motivo de que nos hemos juntado esta mañana para conversar con el señor Marco Antonio Dipp, con Mario Andrade? Es para ver las dificultades que tiene la radio, la televisión y los medios relacionados con este tema. Nos despertaremos. Nosotros no somos enemigos. No, el enemigo está en el gobierno, por si acaso. Y eso si no me solamente permite. Sí, por favor, o sea, que nos estamos yendo para otro lado, Juan, por favor. Mario o Marco. Sí, perdón, si me permiten, sí, por favor. Yo creo que no deberíamos entrar al debate de la percepción que cada cual tiene de los medios de comunicación.
Aquí Mario más adelante decía que el gobierno debería dar una atención a los medios comerciales, ¿no? Entonces, bueno, claramente las radioemisoras se definen como medios comerciales. La señora Rosario, legítimamente, lamentablemente no la estoy viendo por no tener una pantalla a mano, legítimamente considera que los medios deben ser aparatos ideológicos o de transmisión ideológica o ejercer resistencia, o como lo hubiera dicho. En el caso de de la mayoría de los diarios a los que represento, bueno, no hay pues alguien que diga, señores, el periódico trabaja bajo esta línea ideológica y políticamente somos afines a X, Y o Z, porque las salas de redacción son muy complejas, muy complejas. No son salas de borregos en las que todos simplemente acatan y cumplen lo que manda, como, bueno, se dice en las carreras de comunicación, en las calles y en los discursos, lo que cumple el director o lo que ordena, perdón, el director, el dueño del medio. No funciona así, porque los medios impresos, la mayoría, por lo menos varios o la mayoría de los que se agrupan en torno a la institución que yo represento, trabajamos, está bien, no usemos la palabra neutralidad, porque neutralidad como tal no existe, no usemos la palabra objetividad, porque bueno, es también una suerte de utopía, pero usemos la palabra honestidad, ¿sí? Y trabajamos con este criterio de honestidad con los públicos que leen los diarios, que esperan encontrar una información lo más aproximada a la verdad. Entonces no podemos trabajar contra ese concepto de honestidad que espera la gente de la información que se produce en los diarios, que son los medios que elaboran la información más calificada o certificada, si se quiere, para los públicos a los que llegamos. Pero ese tema lo dejemos para un debate aparte, ¿sí? Porque lo que nos reúne hoy entiendo que es otro tema. Sí, es un tema económico, es una situación económica que están viviendo algunos medios, ¿no? Eso es lo que se está discutiendo ahora. Así es. Permíteme terminar. Es inaudito que no se estén pagando deudas contraídas en cualquier gestión. Esto está pasando con el Ministerio de Comunicación y está pasando con el Tribunal Electoral, que tampoco ha pagado sus deudas desde la elección de octubre del año pasado. Hay dos vertientes de deudas muy importantes. El tema del personal al que hace referencia Rosario es gravísimo, gravísimo, y comparto esta situación con la gran mayoría de los medios que no están pudiendo pagar a su personal. En el caso de las radios, yo entiendo que el problema no es tan grave porque las radios no son empresas en número de gente y de empleados formales muy grandes. La mayoría de las radios de Bolivia, pues sí hay redes grandes, ¿no? Entiendo que el problema no es pero sí el problema, por ejemplo, que hemos planteado, expuesto y sostenido públicamente durante meses de la ANP. ¿No? Solo 10 periódicos en Bolivia tenemos más de 1.200 trabajadores formales, ¿no? A los que hay que pagárseles sus AFPs, sus aportes, patronales, sus sueldos y etcétera. Y todos los diarios de Bolivia, todos sin excepción, en este momento están con problemas de incumplimiento con sus trabajadores. Es un problema social muy serio. Ha comenzado el día en que se tuvieron que paralizar la circulación impresa de los periódicos por efecto de la emergencia sanitaria y de la pandemia. Bueno, ya veníamos arrastrando una crisis de hace una década, ¿no? Por esta misma lógica de asfixia económica, de beneficios y de castigos a los medios de comunicación, que en un momento fue muy dura y muy crítica en el caso de los medios de la ANP. En esta gestión estamos viendo también que hay favores en cuanto al manejo de la pauta publicitaria, también los están habiendo, ¿no? Y es lamentable que los gobiernos usen las mismas prácticas que luego condenan cuando no están en el gobierno. Así que bueno, yo creo que hay que hacer fuerza y hacer fuerza, como decía, para que el gobierno destrabe estos compromisos que han sido contraídos ya el año pasado, como bien explicaban. Hay que hacer fuerza para ver de que el manejo sea transparente siempre en cuanto a los recursos públicos en materia de comunicación en este gobierno y en los que vengan después.
¿no? Independientemente de que cada medio se considere de la manera en que se considera, ¿no? Este es un tema que se rige a parámetros inclusive internacionales que tienen que ser respetados. Perfecto. Don Mario. Sí. Bueno, yo me voy a abstraer del tema de si los medios de comunicación son aparatos ideológicos o no. Personalmente pienso que la función de un medio de comunicación es prestar un servicio, aunque es relativo objetivo, honesto, que los medios, para que sean creíbles, más bien tienen que apartarse de cualquier ideología y tratar de realizar un servicio de información, de formación. Pero lo que nos ha llamado, yo creo que son los problemas puntuales, y yo los voy a resumir en cuanto a la radio, qué es lo que pretendemos, qué es lo que hemos alcanzado, qué es a lo que queremos llegar. En este tema publicitario, ya lo dije, seguimos esperando un paquete y vamos a seguir insistiendo en que ese paquete llegue a la mayoría, aunque sea poco, pero que llegue, porque pensamos que si el gobierno difunde su información con medios legales, le da objetividad. Las redes sociales, otros mecanismos de difusión no son creíbles. Entonces, si él difunde, contrata la publicidad, inclusive, como decía, la educación, la difunde a través de los medios legales, los medios conocidos, está llegando de manera objetiva, de manera real. Por otra parte, nosotros hemos pedido el tema de tributario, que bueno, ya se aplazó hasta julio, el tema del pago de la IUE, y se puede pagar a plazos. Hemos conseguido que nos amplíen el pago de tasas de regulación que se tenía que ser a fines de junio, se ha postergado hasta el 10 de diciembre, todavía hay un plazo. Por otra parte, estamos luchando porque no nos exijan esto de las boletas que exigen a cada medio, y fundamentalmente lo que queremos en este momento es que permitan el trabajo, permitan desarrollar nuestras actividades, desarrollar nuestra operatividad, porque lo decía Marco Antonio, los medios son pequeños, pero si se suman, son más de 1.300 medios nacional. En el sector comercial deben ser 800. Tendrán pues cada uno 10, 15, pero si se multiplican son muchos trabajadores los que están en riesgo porque lamentablemente no se los está atendiendo. Y hay un punto importante que yo creo que favorece a todos. Ayer hemos recibido la respuesta del viceministro sobre los pagos de servicios básicos. Nosotros pedimos que se permita a los medios pagar el 50% del uso del Internet, de la luz, y nos responde el viceministro que ya está establecido en la ley 1297. Y curiosamente, esta ley 1294, esta ley sí permite la reducción del 50% del pago de luz, de agua, de gas, etcétera, a todos. O sea, no discrimina. Y quien discrimina es un decreto del gobierno, el 24, perdón, en este momento, el 4206. Ese decreto es el que dice esta distribución, esta reducción del 50% va a ser solo a los sectores domiciliarios y a los sectores residenciales. Por eso es que muchos medios, su factura debe estar saliendo se completa. Y es un tema que nosotros vamos a pelear, vamos a exigir el cumplimiento de la ley, ya sea que se emita un nuevo decreto donde nos incluyan, o ejerciendo las acciones constitucionales, porque hay una igualdad jurídica. Entonces, estos temas muy puntuales son los que nosotros estamos como Asboda luchando por nuestros afiliados, por nuestros asociados, y obviamente, mi opinión sobre las deudas también es que toda deuda se tiene que cancelar. Perdón, si me permites, Mario, sí. Si me permites, perdón. Ese es un detalle por el que yo siempre he intentado que los medios hagamos fuerza común en las gestiones, porque, bueno, básicamente las necesidades y los intereses en cuanto al funcionamiento son los mismos, ¿no?
Así es. Y ustedes, como Asbora, recordarán, el año pasado tuvimos una gestión importante de la ANP cuando logramos que se anulen 15 disposiciones legales con las que se estaba inundando de publicidad gratuita a los medios, publicidad que es de carácter evidentemente social y que la podemos difundir sin que nadie nos obligue, ¿no es cierto? Así es, y fue una victoria de la unidad. Una gestión exitosa en la que se logró aglutinar a Asbora, a las televisoras, y Asbora logró gestionar también la prolongación de la vigencia de sus licencias, y los canales lograron postergar el apagón analógico, ¿no es cierto? Entonces, en este caso de las deudas, aquí ha pasado algo muy grave, ¿no? El gobierno nos ha mandado a una emergencia nacional por la crisis sanitaria, y al levantar la emergencia sanitaria, el momento en que realmente ha empezado la emergencia, o sea, el momento en que realmente ha empezado la escalada de casos de la pandemia, y creo, entiendo, percibo que lo ha hecho únicamente para que los bancos empiecen a cobrar sus créditos y para que las empresas empiecen a cobrar sus servicios. Entonces nos ha dejado 2-3 meses sin trabajar, ¿no? Y nos ha dicho desde el día siguiente, del 31 de mayo, pues bueno, ahora vayan a pagar sus deudas de los últimos 3 meses y ya no nos importa el resto, y eso no puede pasar. En las empresas, en la empresa periodística que yo estoy representando en este momento, que es el diario Correo del Sur, ¿no? El sindicato de trabajadores, tengo 70 personas trabajando, voluntariamente se ha bajado sus sueldos porque, bueno, la situación es imposible, lo ha hecho obviamente temporalmente, y esto entendiendo que no estaban pagando créditos, que no estaban pagando servicios, etcétera y etcétera. Y les dicen, y los bancos empiezan a atenazar después de concluida la emergencia el 31 de mayo a todos, a decirles, bueno señor, tiene que venir a pagar su deuda mañana. Cuando la ley, creo que es la misma ley a la que hace referencia Mario, establece que el diferimiento puede durar hasta 6 meses después de concluida la emergencia. ¿Sí? Entonces, señores, yo he pedido a mis trabajadores que simplemente vayan a los bancos y digan, no vamos a pagar en función de la ley nuestros créditos porque la empresa no nos ha pagado los sueldos completos y se acabó. Este no es tema de caprichos, aquí ha habido un tema de una emergencia, tiene que haber un grado de comprensión a la situación laboral, particularmente del sector privado, porque bueno, los empleados públicos felices y contentos se han quedado en casa y han ahorrado plata porque no han gastado transporte, no han hecho grandes gastos. Para ellos felices, ellos pueden ir y pagar sus créditos el primer día de junio. No es el caso de la gran mayoría de la empresa privada boliviana, que se ha visto muy golpeada sí, por la manera en que se va. Don Marco Antonio, y creo que, don Marco Antonio, creo que volvemos a lo mismo. O sea, hay una deuda que genera y que no es cancelada y que por tanto genera la necesidad de que se haga la brevedad posible para que los trabajadores puedan cobrar sus sueldos y puedan pagar sus obligaciones. O sea, es parte de lo mismo que volvemos a insistir. O sea, si yo no tengo publicidad y si yo la he tenido y no me la han pagado y ese dinero ya estaba de una o de otra manera para el pago de los trabajadores, al no existir el pago y no hay otro tipo de pauta porque la otra pauta ha desaparecido, recién está apareciendo, vamos a seguir teniendo los problemas económicos. Esa era más o menos la idea de que nos hemos juntado esta mañana. Juan José, te agradezco mucho. Como conclusión, si me permites, Juan, del encuentro circunstancial que tenemos en este momento en Abya Yala, yo voy a hacer también una representación como Asociación Nacional de la Prensa por la situación que están pasando ustedes, como lo he hecho también por otros medios que, si bien, como decía, no son impresos y afiliados a la ANP, nuestra visión siempre es general, nuestra visión siempre es del conjunto de los medios. Pues voy a también hacer la representación por el caso de Abya Yala. No sé cuántos trabajadores son, si me podrías tú decir. No sé la situación, la dimensión. Son más de 100 familias a nivel nacional. Más de 100 familias, lo cual es muy grave, ¿ve? Entonces, voy a hacer también una representación por el tema que está viviendo Abya Yala y sus trabajadores, porque la situación es esta, independientemente de cualquier diferencia que tengan los medios, los trabajadores tienen derecho a recibir su remuneración,
y los medios tienen el legítimo derecho a hacer su trabajo de acuerdo a la perspectiva para la cual han sido creados y fundados, pues. Eso es cuanto yo debo decirles y muchísimas gracias por la invitación. A usted, Gracias a ti. a usted, don Marco Antonio. Voy a ir hasta Potosí para Juan José. Muchísimas gracias por haber contado contigo esta mañana. Muchas gracias, creo que nos hemos extendido, así que yo simplemente me despido agradeciendo la gentileza y la paciencia de quienes nos han seguido. A usted, más bien. Don Mario Andrade. Muchas gracias. Nosotros seguiremos luchando por los intereses de la radiodifusión. Creo que todos tenemos en este momento problemas y agradecido pues por la cobertura que me dieron. Muchísimas gracias. Gracias, señor Pastén. Y bueno, reiterarle al gobierno que estamos en estado de emergencia como AIT y que si no se hace efectivo estos pagos hasta la siguiente semana que salimos de este encapsulamiento, bueno, tomaremos las medidas necesarias en las calles si eso se requiere. Sí, pero no solo es un problema de nuestro canal, también hay los productores independientes que en determinado momento recibieron publicidad del Estado que tampoco han sido cancelados. Sí, También. exacto. Ese es Entonces, el inconveniente. deben honrar sus deudas. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Algo que corresponde. No se está pidiendo ayuda. Correcto. No se está pidiendo un crédito al gobierno. Se le está pidiendo que por favor honre una deuda. Eso es. Nada más. Así es, señor. ¿Algo más? Estamos tranquilos entonces hasta la próxima semana. Ojalá Dios quiera que tengamos alguna novedad, ¿no? Ojalá, sí. Esperamos que se sensibilicen respecto a la problemática en la que estamos. Porque al final todos somos iguales, somos seres humanos, que todos necesitamos comer, ¿no? Así es. Y este momento en especial es un momento muy sensible como para estar haciendo este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias.